Vamos a conversar sobre esta situación que se presenta con la aparición de una nueva variante de la COVID-19. Estamos hablando de Omicron, que ha generado mucha alarma, incertidumbre respecto a qué características puede tener y qué tan peligrosa puede ser en medio de esta situación de pandemia que vivimos ya cerca de 2 años. Y para ello vamos a conversar con el doctor Willy Lescano, es epidemiólogo de la Universidad Nacional Cayetano Heredia. ¿Qué tal, doctor Lescano? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por tenerme en el programa. Gracias por atendernos más bien. Bueno, nos gustaría empezar que nos explique usted qué se sabe de esta nueva variante de la COVID-19, qué tan peligrosa puede ser. Tenemos entendido que todavía hay estudios incipientes, pero hasta el momento, ¿qué se puede afirmar respecto a esto? Se puede afirmar relativamente poco y el punto importante aquí es paciencia. Esperar a los resultados más definitivos. Sabemos que tiene muchas mutaciones, en la proteína de la espiga, que está asociada a la posibilidad de escape inmunitario, protección de la vacuna, pero no sabemos si realmente eso se convierte en una menor protección. Eso va a haber que determinar con estudios más concretos, ¿no?, en la siguiente semana. Ahora, en cuestión de transmisibilidad, ¿hay algún avance en estos estudios respecto a este aspecto de la nueva variante? No, no hay. Y lo único que se tiene es que su aparición en Sudáfrica ha coincidido con el incremento de casos en ciertas zonas. No ha ocurrido en otros lados. Esos incrementos se pueden deber a diversas razones, incluido una mayor transmisión del virus en una zona donde antes tal vez no hubiera entrado. Entonces es bastante temprano para saber si es más transmisible o no. Algo en lo que se pone mucha atención también y que a veces preocupa es este aspecto referido al escape inmunológico, ¿no? Se comenta cuando han aparecido las variantes que ya conocemos respecto a que si son o no mucho más fuertes frente a las vacunas que actualmente se aplican en el mundo. Dada, digamos, la experiencia que se tiene de estas variantes, ¿qué se podría por lo menos tener en cuenta respecto a Omicron? Pensemos en Delta, por ejemplo. Delta efectivamente puede infectar a vacunados, pero la chance de una infección severa o de muerte es mucho más baja en vacunados, por lo cual es muy importante que las personas se vacunen y que quienes corresponde un booster, una tercera dosis, lo reciban. Pero no se sabe mucho hasta ahora, pero recordemos que con Delta, que es la variante que ha implicado mayor escape inmunitario, las vacunas son muy efectivas en prevenir infección severa y muerte. Entonces podríamos dar la experiencia que se tiene por lo menos de Delta, que es la variante dominante en este momento, y las otras que aparecieron en el transcurso de este año, que finalmente las vacunas sí ayudan a disminuir la severidad del COVID-19, cualquier variante. Sí, absolutamente, sin ninguna duda, y eso lo ha adelantado la OMS, eso lo ha adelantado el CDC de los Estados Unidos, el doctor Fauci, muy reconocido, y todo el mundo en general. La población tiene que vacunarse, es la única forma de avanzar con la protección que cada uno puede tomar, aparte de las mascarillas, evitar los espacios cerrados, los espacios mal ventilados. Ahora, a propósito de eso, el día de ayer el Ministerio de Salud anunció una serie de medidas que se van a poner en práctica ya. Se había determinado en un primer momento en quincena de diciembre, pero dadas las circunstancias y la aparición de Omicron y obviamente también el aumento en el número de contagios de las últimas semanas, pues se ha adelantado esto para el 10 de diciembre. ¿Ha tenido usted la oportunidad de conocer alguna de estas disposiciones? Por ejemplo, el tema de la doble vacunación obligatoria en espacios cerrados, el tema de los centros laborales con trabajadores que tengan estas 2 dosis por lo menos para evitar nuevos contagios. Yo creo que esas medidas son muy importantes en general. Es decir, las personas que opten por no vacunarse no pueden poner en riesgo al resto de la población. Es un riesgo para la salud pública, es un riesgo para la salud del país, para la actividad económica y otras. Entonces, me parece razonable que hayan decisiones de exigir vacunación para múltiples actividades. Y es verdad, los espacios cerrados y las reuniones sociales son vehículos muy importantes para la transmisión, entonces tenemos que reducir nuestras actividades ahí o limitarlas o hasta tratar de hacerlas más seguras. Muchos espacios cerrados no tienen suficiente ventilación
Entonces, por ejemplo, en un restaurante, uno, si va a ir a comer a un restaurante, no debería llegar al restaurante y sacarse la mascarilla. Uno debería llegar, estar con la mascarilla y en el momento de comer sacarse la mascarilla nada más. Estar en un restaurante donde la gente se saca la mascarilla para comer no implica que el lugar es seguro. Claro. El lugar es solamente tan seguro como la ventilación que pueda tener. Ahora, el tema de los cines, por ejemplo, también, que son espacios cerrados, obviamente hay un aforo que se ha establecido, pero definitivamente eso podría aumentar las posibilidades de que uno pueda contagiarse por COVID. Así es, son espacios cerrados, no tienen el suficiente número de recambios de aire. Entiendo que no hay una exigencia del uso de filtro CEPA para el filtrado de las partículas en el aire. Entonces, son espacios que deberían tener bajo aforo y que deberían aplicarse restricciones. Cuando se declara una nueva variante, como ha ocurrido en casos anteriores, en el de Omicron también ha sucedido lo mismo, cuando se declara con esta categoría de variante de preocupación, ¿qué significa exactamente esto? Porque muchas personas pueden decir, bueno, variante de preocupación, obviamente esto los alarma, los alerta, y deberíamos sentirnos así realmente. ¿Qué es exactamente este concepto de variante de preocupación? Esa es una indicación para que se haga más investigación y se determine la naturaleza real del riesgo que esta variante implica. No necesariamente eso implica que ya se ha determinado que es un riesgo mortal inminente, ¿no? Pero recordemos que aún si no se hubiera declarado variante de preocupación, tenemos Delta. Delta es una variante que es altamente transmisible, que tiene escape inmunológico y que causa enfermedad muy severa. Entonces, tenemos que prevenirnos, tenemos que estar vacunados, tenemos que usar mascarilla y evitar espacios cerrados. La aparición de Omicron sencillamente es un riesgo posible más encima de una situación muy, muy severa a nivel mundial de la cual no hemos salido ni siquiera cercanamente. Claro. Ahora, tendríamos que esperar en todo caso, como usted señala, más estudios, pero estos estarían basados obviamente en los casos que se puedan ir presentando en las próximas semanas o meses incluso respecto a esta nueva variante. No es que esto vaya a ocurrir ya en el corto tiempo. Así es, y es muy importante que mantengamos la guardia en estas semanas de diciembre, que son semanas de mucha actividad social, de fiestas, de reuniones sociales, que lamentablemente no podemos tener en la misma forma que antes, porque todavía estamos en medio de una pandemia muy severa. Y recordemos que en el mundo siguen subiendo los casos por ya 6 semanas. En Europa, en Asia, en África, los casos están subiendo. Y también hay varios países en Sudamérica, incluido Perú, en los cuales los casos están subiendo. Entonces, no podemos bajar la guardia en estos días. Es muy, muy importante el evitar las reuniones sociales, el mantener el uso estricto de mascarillas en todo el tiempo y vacunarnos, ¿no? Y recibir las terceras dosis cuando corresponde. Claro, respecto a las pruebas que se puedan tomar a las personas que sean sospechosas de haber adquirido este virus, ¿cómo ha funcionado esto con las experiencias anteriores? O sea, las variantes han logrado de alguna forma, digamos, esquivar la eficacia de las pruebas para determinar estos cuadros o no? En una muy baja proporción. Y no realmente algo muy relevante, y hay diferentes tipos de pruebas y algunas pueden complementar lo que las otras no hacen, las antigénicas, por ejemplo, también. Entonces, no ha habido un escape al diagnóstico tan importante como para que sea relevante, y tenemos que seguir utilizando las pruebas diagnósticas. Aún se habla de pruebas diagnósticas al regresar de un viaje, que es algo que algunos países están implementando. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable, que tenga buen día.